La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Que usted ya sabe que en muy poquito tiempo vamos a cumplir 9 años tratando de llevarle este panorama único de la televisión argentina, donde le mostramos un poco cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Los asesores de políticos, de empresarios, de marcas, cómo logran lo que nosotros llamamos aquí, ¿no? Ese milagro de que usted un día cambie de opinión y ni siquiera se dé cuenta por qué. ¿Por qué un día usted de repente, que no podía ni verla en la sopa, a Cristina Fernández de Kirchner, de repente dijo, ay, me gusta? Porque eso es lo que está pasando. Le propongo entonces que se quede esta nueva hora de Maquiavelo hasta el final. Vamos a conocer cómo es el trabajo, el día a día de una community manager. Si usted tiene más de 35 se va a preguntar de algo. ¿Qué? ¿Qué cazzo? La community manager es la nueva persona que maneja la comunicación de empresas, de marcas, de políticos, y en la campaña ni le cuento cómo se van a dar guerras en el ciberespacio. Quédese además porque vamos a tener una encuesta, bueno, que está mostrando lo que venimos diciendo, ¿no? en los últimos programas. Podríamos ponerle el título, que ya lo pusimos, pero ¿por qué no repetir? Es la oposición, estúpido, ¿no? Por supuesto, simpáticamente y recordándolo a James Carville, ahí el asesor, famoso asesor franco-norteamericano, bueno, Cajun, como le dicen, de Bill Clinton, porque la pregunta que uno se hace, ¿es que Cristina está gobernando tan bien? ¿O es la oposición que realmente lo que está haciendo es un panorama desastroso? Tuvimos nuevamente una prueba la semana que pasó, Mauricio Macri, bueno, interesante, hizo una propuesta, dijo que él estaba dispuesto a ceder su candidatura si la oposición lograba unificarse para ofrecerle al electorado una propuesta de la oposición prácticamente, no sé si única, pero prácticamente única. Porque la teoría de Macri, y esa es la correcta, lo hemos verificado con prácticamente todos los encuestadores serios, hay un 60% de la población argentina que quiere o prefiere un cambio en octubre. Un cambio. Sin embargo, ese 60% pierde frente a un sistema electoral, bueno, que nos dibujaron allá por el 94 entre Menem y Alfonsín padre por supuesto, en donde se puede ganar con 40%. Con ese sistema, aunque haya un 60% de la población, la gran mayoría que quiere un cambio, seguramente hacia combatir la inflación, la inseguridad, hacia más diálogo, hacia más tolerancia, hacia la opinión diversa. A pesar de eso, bueno, así como está hoy la foto, gana Cristina. ¿Qué le dijeron a Macri con esta propuesta? Le dijeron, no, Macri es mi límite. ¿Quién le dijo eso? Por ejemplo, no sé si lo tenemos por ahí, Ricardo Alfonsín dijo, no, Macri es mi límite. ¿Por qué? ¿Qué tiene Macri? ¿Es radiactivo? ¿Se contaminó en Fukushima? Alfonsín dijo también que él podría perfectamente arreglar alguna candidatura con Francisco de Narváez, pero por supuesto con Macri no. ¿Cuál es la diferencia entre Macri y Francisco de Narváez? Que de Narváez tiene tatuaje. Bah. Con esta oposición realmente Cristina puede estar tranquila que tiene el triunfo asegurado. Nosotros simplemente nos planteamos, lo mismo que nos planteamos en el programa pasado, si no hay 2011 para la oposición, ¿habrá 2015? Estuve ahí, por aquí vamos a ver el logo, estuve invitado en la cumbre de comunicación política, la segunda cumbre de comunicación política, ahí en Quito, Ecuador, que ya le habíamos anticipado que la organizó desde aquí Daniel Iboscus, este joven político y además experto en comunicación y comunicación digital, que probablemente sea además el próximo intendente del partido de San Martín, y con un par de chimentos que ya le voy a contar, pero un dato interesante, ¿no? Lo escuché en vivo y en directo al vicepresidente ecuatoriano, el hombre se llama Lenín, no el Vladimir Lenín Moreno. Y
habló, porque de eso se trataba en buena medida la cumbre, de los medios de comunicación que en Ecuador viven una situación como la de acá, o peor que la de acá, con un gobierno que trata de derribar a los medios tradicionales, los medios que le son críticos al presidente Correa, los trata de derribar a como dé lugar. Y delante de 3.500 personas, muchos extranjeros, el vicepresidente ecuatoriano, hablando de los medios que le son críticos al gobierno, dijo claramente: no se preocupen, en poco tiempo más serán nuestros. Entonces, como nosotros decíamos, que si todo esto que está pasando, que el gobierno se mete ahora en las empresas, que el gobierno avala cortes, piquetes contra diarios para que no se puedan distribuir, si le damos un premio a la libertad de expresión a Chávez, ¿no será un poco un espejo en el que la Argentina se tendrá que mirar a partir de octubre de este año? Bueno, la pregunta es, si esto es así, es bastante probable la suposición de que si no hay 2011 para la oposición, preguntarse por lo menos si habrá 2015, porque una reforma de la Constitución, como la hizo por ejemplo Chávez, podría lograr que el voto kirchnerista valga doble, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, son más preguntas que respuestas. Dos chimentitos. ¿Sabe qué? Macri tuvo que cambiar el encuestador que le hacía las encuestas. ¿Sabe por qué? Porque hasta las encuestas están operadas desde el gobierno. Le operaban las encuestas para darles resultados falsos. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que contratar a una encuestadora para comparar qué resultados les daba y avisarles: guarda que si los resultados difieren demasiado más allá del error muestral, se acabó el contrato. Esto es la Argentina de hoy, complicada Argentina de hoy. Quédese en la hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Una ciudad verde será más verde si las islas. Un mundo verde es posible si las islas. Una ciudad más verde la hacemos entre todos. Juga limpio, haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad. En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa a universidades, el banco apoya la educación superior, pública y privada. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Yoma. Cuida tu familia bien de cerca. Buenos Aires, la provincia. La hora de Maquiavelo. Bueno, seguimos en la hora de Maquiavelo. Otro chimento de ahí de la cumbre de Ecuador, de Quito, sobre Mauricio Macri. Expuso hace un par de semanas en la Universidad George Washington frente a consultores políticos. Hay consultores políticos de América Latina que dicen que nunca escucharon a un político exponer como expuso él y hasta desarrolló 7 puntos, los famosos 7 puntos que ya se están llamando los 7 puntos de Macri. Se los vamos a tener aquí en la hora de Maquiavelo. Bueno, por lo menos Mauricio Macri tendría la posibilidad, si no le va bien con esto, de seguir como consultor político. Roberto Vargas, usted lo conoce, periodista, el hombre además consultor político, y Raúl Aragón, encuestador, que nos va a mostrar una encuesta. Vamos directamente a los bifes. Intención de voto presidencial total país. Acá lo tenemos. Usted sabe que esta encuesta la puede bajar de la carpeta de materiales. Primera vuelta gana Cristina. Sí, gana Cristina claramente. Lo que hay que decir, estos son 2.500 casos total país. Son 2.500 Una muestra casos. grande. Sí, es una muestra grande. ¿Telefónica? Telefónica con una representación territorial absoluta por pesos poblacionales y además ponderada por rangos de nivel socioeconómico, género y rangos de edad, ¿no? Es decir, es un dato muy sólido este. Cristina gana, indudablemente gana.
a pesar de que no se pueden proyectar los indecisos, es decir, es tan poquito lo que le falta a Cristina, hay 20% de indecisos. Acá hay que decir una cosa, ¿no? 20% de indecisos, nosotros lo tuvimos hace un par de semanas a Eduardo González, de Opinión Autenticada, que en una encuesta nacional más chica hablaba de 11 o 12% Sí, de por ahí. indecisos. ¿Por qué Sí, tanta diferencia? Mira, yo con Gustavo tengo mucho respeto, además soy muy amigo de él. Siempre discutimos estas cosas. Yo creo que él toma él hace una construcción muestral, un diseño muestral que no siempre le da bien. No podés tener 10%. El de Raúl Aragón, este está bien. Sí. Es una encuesta de la podés tener- universidad, hay que decirlo, es una encuesta de la Universidad Abierta Interamericana. No puedes tener 10% de indecisos a 6 meses de la elección, no existe eso. 10%. No puedes tener 10%. Es muy poco, Es muy sí. poco. Estadísticamente, mirá para atrás. A 6 Ahora, meses. cuando vos haces el trabajo de campo, ¿te cuesta encontrar respuesta o hay mucha espontaneidad? No, hay Porque espontaneidad. también hay toda una corriente que dice la gente está en otra cosa muy diferente. Sí, pero hay lo que se llama, esto es metodológico, hay lo que tenés que tener lo que se llama una regla de sustitución. A vos te cae este caso, este es el caso representativo, pero no quiere hablar. ¿Cómo lo reemplazás por otro caso igualmente representativo? Claro. Hay una regla Porque de sustitución. si uno va pasando al que sí quiere hablar, No, está tenés- deformando la muestra. Estás deformando la muestra. Entonces, tenés que tener una regla de sustitución que te reemplace un caso igual. Claro. Y esto se hace, no entremos Ahora, en... yo viendo, bueno, 20% de indecisos y lo que veo en esta encuesta, el único el que le sigue, digamos, 9,7 Mauricio Macri. Sí, pero muy cerca de Alfonsín Muy y de cerca de Duhalde, Alfonsín, ¿no? O sea, 8,4, o sea, Sí, hay dos pelotones. el resto ahí, ¿no? nada. Sí, el resto nada. Y es... Ahora también, cuidado, esta es una encuesta de escenario de primera, no de primera vuelta, sino de interna abierta obligatoria, Claro, de 14. donde aparecen los votos de algunas siglas, de algunos partidos políticos, aparecen fragmentados entre sus Claro, sí, está precandidatos. Julio Cobos Sí. y Alfonsín, Y Alfonsín. está... Sí, a candidatos que no van a estar. Que no van a estar. ¿Se juntará ese 8,4 de Alfonsín con el 4,5 de Cobo? Yo creo que posiblemente se junten. Sí, ¿no? y el de Macri con el de Duhalde. Y el de Macri con el de va a decir, esto es interna abierta obligatoria, cuidado, no es primera vuelta. De cualquier manera, la hegemonía de Cristina, de la presidenta Cristina, es clara. No, el 39,7 es 40, o sea, ganó en primera vuelta. El sistema, recordemos, el argentino es que con 40, si el que sacó 40 tiene más de 10 puntos de diferencia, ya ganó. Me parece que es un sistema pésimo, pero eso lo pergeñaron Menem y Alfonsín, y es lo que hay, como dicen los chicos. Ahora, acá hay un par de escenarios de balotaje interesante, en donde también estaría ganando en todos Cristina Kirchner. Contra Macri, 49,33, a ver si lo podemos ver, el próximo cuadro, Macri 34,70. Claro, fíjate que Macri en ese escenario tendría que llevarse todos los indecisos para ganarle a Cristina. Sin excepción. Claro. Ahora vamos al tema concreto, ¿no? Porque después los cuadros que siguen, en todas las otras alternativas con Alfonsín 32,28, mucho peor que Macri. Che, ¿estará celoso Alfonsín de Macri? Digo eso. Porque acá no le da bien. A Cobos, que con razón se bajó, 31,19, tampoco le da bien. A Duhalde ni hablar, 25, pésimo. 25 a 50. Así, 50. En todos los casos, Cristina llega al 50, 51, 49. Con indecisos, es decir, sin Con proyectar indecisos. o sea que es... Pero antes de seguir, a mí me llama la atención esto de que muchos colegas de Raúl Aragón coinciden en que no es un invento cuando Macri dice hay un 60% de la población que quiere un cambio. Y que en realidad estaría un poco en línea con lo que vivimos desde 2009. Más o menos, porque no te lo pasé como los cuadros, porque el tiempo es corto y se complejiza mucho la exposición, pero cuando vos mirás, haces el cruce de votos del escenario de interna abierta obligatoria con los escenarios de balotaje, resulta que no es 50, 40, 60, porque por ejemplo el voto de Pino Solana va todo a Cristina Kirchner en el escenario. Completo. Claro. Entonces, Pero eso es por default, digamos, por descarte. Por digamos. descarte, es decir, no es tan 40-60. Yo diría que hoy la sociedad está partida 50 y 50, no 40-60. Y no es poca diferencia eso. Y no, es mucha diferencia. Y no, sí, en términos de efecto social tampoco es poca diferencia. Yo creo que hay un voto... Estamos muy parecidos como está hoy Venezuela, donde Venezuela está partida exactamente al medio. Bueno, en las últimas elecciones la oposición a Chávez sacó un punto más en votos. Sí. Sí, ahora hay una cosa que se está viendo configurar, vos, después él lo sabrá mejor que yo porque es más de análisis político que sociológico, pero yo creo que vamos a ver finalmente un escenario tripartito, un oficialismo,
una centro derecha Macri Dualde, etcétera, y una centro izquierda Alfonsín con Vilma. Sí, bueno, ese ¿no? escenario, digamos, tendría que ya estar presente y no está, esa es la Sí, verdad. eso es, decir, bueno. tendría que haberse consolidado o por lo menos ir en camino. Pero fíjate, el próximo cuadro, ¿podemos ver el cuadro? Sí, veamos el cuadro donde están los, No. donde se pregunta por las medidas, ¿no? Claro. Las Nosotros- medidas, si alguna de las medidas... Claro. Esto es lo que nosotros queríamos averiguar. ¿Por qué, Cristina? A ver, ¿por qué? Porque tiene mucha oposición mediática, viene remontando, está bien, hay efecto luna de miel, todavía hay efecto luna de miel, todavía hay efecto luna de miel. El efecto viudez. El efecto viudez, esto la sostiene. Y después descubrimos, yo por lo menos creo que con esto verificamos que no, porque si uno pregunta si hay alguna medida que haya beneficiado personalmente o a algún miembro de su familia o algún amigo cercano, el 40% registra alguna medida. Y cuando preguntamos al revés, el cuadro anterior, por alguna medida que haya perjudicado, El 84%. el dice que no. 84 dice que no y el 12 que dice que sí. Entonces es Sí, 4-1. aparte me da la impresión que cierta percepción de incluso de nosotros mismos, de sectores mediáticos, que prima facie nos hace pensar que, por ejemplo, una escalada en la confrontación con Estados Unidos por el tema armas Claro, que la va a es negativo, perjudicar. pero no. Bueno, los encuestadores, ustedes salen a medir. No aparece no eso. momento, pero no aparece No el aparece. tema. No molesta. Nosotros Aparecen los pensamos liderazgos, que si querés. no sale Clarín un día domingo y eso la va a perjudicar, no aparece. Me parece también que estamos en presencia de un gobierno que Y está... además hay otra cosa que es muy interesante. que es está un blindado, está es un blindado. fenómeno muy interesante, que es la inseguridad está cada vez más grave. Pero es como que la gente ya se acostumbró Se ha naturalizado. que lo que hace 4 o 5 años parecía gravísimo, hoy, que está peor todavía que hace 4 o 5 años, es casi como que, bueno, es así. Sí, pero además la intención de voto de Cristina se explica por otra cosa. Si mostrás el último cuadro. Perdón, y el último dato, que es quizá el más importante, para la gente de clase media, clase media alta, la inflación, y la clase más baja, por supuesto, es un tema muy grave. Pero hay evidentemente una cantidad de la población que con los aumentos de sueldo la compensó, Sí, y compensa entonces la dice, inflación. bueno, hay ¿qué me inflación, importa? pero No solo compensa la inflación, aparte, si puede entrar en algún tipo de programa de compra en cuotas, cualquiera sea Claro. el programa, un televisor, por Sí, Hace ejemplo, negocio. termina siendo negocio, porque un plan de 24 cuotas, las últimas 6 cuotas es un regalo, Sí, digamos. sí, sí. Esto objetivamente también está jugando. Y a mí me parece que hay una serie de elementos que no hay que subestimar. Si efectivamente una economía que está en 8 o 9 puntos del PBI, después discutimos, ¿no? Probablemente Sí, está coincidamos medido por Moreno, muchos. por el INDEC de Moreno, No solo eso, está medido por el INDEC de Moreno, si porque, lo mirás- pero que hay crecimiento de crecimiento, lo eso no mirás, hay duda. además si lo mirás con rigor incluso estadístico, Sí, sí, en sí. muchos casos vos lo que vas a ver es crecimiento y no desarrollo. Vos vas a ver también... Toda América Latina está creciendo de Claro, una una manera cosa es crecer brutal. y otra cosa es desarrollarse, ¿no? Es decir, ¿qué pasa estructuralmente? Claro. Si la Argentina está, por ejemplo, encarando un programa de obra pública, de infraestructura que le va a cambiar para siempre su manera de producir. Eso pareciera que no es así. Ahora, dicho esto, es una discusión fina Que que la el gente no le votante, interesa, digamos, no tiende a discriminar y lo que sí privilegia es... Hay otro colega tuyo, que no viene a cuento, no vamos a dar el nombre, hizo un trabajo metodológico que a mí me impactó, yo lo vi en el día de ayer. Se lo hizo para una empresa de primera línea de Argentina, una empresa importante, que quería saber de por qué el gobierno y Cristina en particular estaba cosechando estos niveles de adhesión. No sé si a vos te apareció, pero parece ser que una cantidad muy importante de argentinos, por primera vez en muchísimos años, o por primera vez en su vida, tomó vacaciones en estos 2 o 3 últimos años. Muchos de ellos conocieron el mar. Es decir, fenómenos Qué que impactan. qué buen estudio es, Bueno, muy interesante. Muy buen te voy estudio. después decimos... Muy bueno, pero, muy bueno, eso es muy explicativo eso. ¿eh? Sí, y evidentemente Sí, yo creo que está- es muy indicativo para Muy, determinados sí, sectores sí, sociales. sí, y yo creo porque que eso genera mucha adhesión, digamos. Claro. Entonces, esto está jugando. A la eso me da oposición impresión. le resulta imposible, sobre todo porque está concentrada en cómo pelearse, de aquí hasta el 14 de agosto, va a estar concentrada en cómo pelearse, cómo no juntarse, el poder instalar, muchachos, esto es fogoneado con inflación, esto termina mal, además estamos generando, por otro lado, pobreza, porque el que no tiene el sueldo asegurado a través de algún convenio sindical está realmente sonado en una Argentina que tiene 25 a 30% de inflación.
Bueno, no la es realidad- sustentable, pero ¿qué le vas a decir al tipo que realmente, no sé, camionero, que le aumentaron en los últimos 4 o 5 años 150% del sueldo? Esto económicamente no es sustentable. Más, Diego, yo ¿Qué te diría que caso más. que no es Sí, sustentable? pero más. Sí, pero Hay No. cantidad de gente que está recibiendo su pensión o su jubilación sin haber hecho una cantidad de años de aporte o que le faltaba o que Bueno, nunca pero eso había también estaba en el aportado. 2009, eso también estaba en el 2009 y en el 2009 No, está Kirchner bien, perdió bueno, igual. está bien, Eso pero es son relativo todos elementos también. que juegan. Sí, pero El eso, PRI en eso lo México votaron en el también. 2009 y lo vuelven a Claro, votar hoy. y Ahora si no se es le que en el suma 2009 resto. no sacaron votos. No, claro. Ese es el punto. Pero yo creo que hay un factor más, Sí. discúlpame, y es, si podemos ver el cuadro de la oposición, si está acá. Nos echan, pero en síntesis, Raúl, esta es tu última encuesta. No, que haces. penúltima, sí, lo quería aclarar si me das un minuto. Yo voy a terminar mi gestión en la UAI este fin de abril, y porque es una etapa cumplida, no por un conflicto, y además lo quiero decir acá porque es donde más he estado hablando de la UAI. Tengo que agradecerle muchísimo a la UAI y a la familia de Vicenzi todo el apoyo de 8 años, que además significó un esfuerzo presupuestario gigantesco. Es impresionante lo que se invirtió. Lo que invirtieron en el programa de estudio de opinión pública y que me permitieron dirigirlo fue impresionante y me permitió mi crecimiento, fue la base de mi crecimiento y se lo quiero agradecer. Y bien, espero Y que... como acá no sí. hacemos kirchnerismo explícito, seguirás estando invitado, aunque estés en otra universidad. Bueno, a Raúl Aragón lo despedimos. Roberto Vargas, muchas gracias. En el próximo bloque usted va a conocer las confesiones de una community manager, esa persona que administra la imagen de empresas y políticos en las redes sociales. No se vaya. La hora de Maquiavelo. Con tu tarjeta Galicia Crédito, 20% de ahorro y cuotas en Coto Digital, programando la entrega de tu compra los martes, miércoles y jueves. Tarjeta Galicia, cada día más. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. La hora de Maquiavelo. Bueno, entonces usted está viendo a Laura Corbalán. Laura Corbalán, no sé si está pasando por ahí el nombre, como siempre pasa en el videograf, que tiene, por ejemplo, en Twitter, su nombre es @ponja, pero escrito con un 0 y no con una O. Laura Corbalán es Community Manager. Contanos rápidamente qué es para, no sé, Doña Rosa, no sé si existe todavía Doña Rosa. El Community Manager es como si fuera la comunicación digital de la empresa en Internet. Una empresa grande antes tenía un equipo de comunicación, una persona de prensa que era la que mandaba gacetillas o arreglaba entrevistas en un diario. Bueno, el Community Manager es quien representa la marca y le pone voz a la marca en las redes sociales, en un blog, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Es quien arma la estrategia de comunicación de una empresa, de una marca o de una persona en las redes sociales y en Internet. Contame confesiones. Para, por ejemplo, ¿quiénes estás trabajando en las redes? Yo estoy asesorando a lo que es el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en sus canales online. Trabajo con una empresa de monitoreo de reputación online que se llama Social Metrics. Trabajo con una empresa que se llama Burbia Technologies, que brinda soluciones de cloud computing. Y trabajo junto a una agencia de comunicaciones que se llama de publicidad y de marketing directo que se llama Di Paola y Asociados, que tienen sus propios clientes, y tengo mi propia empresa con nuestros propios clientes, con un socio. ¿Sos también la persona que está detrás de, por ejemplo, de Movistar?
No, trabajo, digamos, conozco a los chicos del equipo, porque, digamos, justamente los primeros equipos que se formaron, nos conocemos, quiénes somos las personas que empezamos a trabajar en las redes, los conozco, pero no, yo no trabajo con ellos. ¿Y qué más? ¿Y el gobierno de la ciudad también? Claro, sí, es una subsecretaría dentro de un ministerio del gobierno de la ciudad. Sí. Y bueno, contanos, a ver, tenés 2 minutos para contarnos un poco cómo es tu... yo quiero que vean, porque no sé si está por ahí, Laura Corbalán apareció en la revista Imagen en una nota justamente sobre cómo es el trabajo del Community Manager, ¿no? Ahí la tenemos en la revista, rodeada, llena de equipos, de notebooks, de celulares inteligentes. ¿Cómo es tu día a día? Contanos en 2 minutos cómo es vivir hiperconectada para un montón de empresas. ¿Te suena el celular donde tenés programado el horario para levantarte? Que no tenés despertador, ahora suena el celular y la alarma, y lo primero que hago es cuando abro ya el primer ojo, lleno de lagañas, es revisar, digamos, todas las cuentas que tienen activo, algún mail que ha caído, algún mensaje, DMs, o sea, mensajes directos en Twitter, o sea, relevo antes de levantarme siquiera qué es lo urgente que ha sucedido y recién ahí me lavo los dientes y hago todo lo que hace la persona normal. ¿Y cuántas horas por día estás detrás de las cuentas de tus clientes, digamos? Y exceptuando, digamos, las horas en que uno duerme, que son 5 o 6, estoy permanentemente conectada. Eso no quiere decir que hiperconectada. Sí, uno está haciendo otra cosa, puede estar haciendo la compra del supermercado, pero si te suena el mensaje, uno mira y sabe si es urgente, lo puede contestar en un ratito, lo tiene que contestar en ese momento. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿cómo saber cuándo hablan de una empresa? Porque lo que hace mucha gente, lo que hace casi toda la gente que está en las redes sociales, por ejemplo, que tiene una cuenta de Facebook o que tiene una cuenta en Twitter, es hablar de todo y, por ejemplo, habla de las empresas. Entonces, si yo tengo un problema, a mí me pasó concretamente con Edenor, ¿no? Yo también tuve problemas con Edenor. También. Hubo una época de muchos cortes, por lo menos en mi barrio hubo un corte muy grande y yo muy enojado tuiteé algo, cosa que hace todo el mundo. Sí, sí. Enseguida me contactaron. Quiere decir que en Edenor están monitoreando de una manera muy efectiva y me imagino que otras empresas lo hacen también. Sí, o sea, están las empresas que están monitoreando lo que se dice de ellas en las redes sociales y hay empresas que están absolutamente sordas a lo que la gente dice. Ahora, les explico, usted ya sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo, ¿no? El programa termina ahora aquí en Metro y usted lo va a poder ver aquí en la web de lahorademaquiavelo.com. A la izquierda del programa para repasar, a la derecha esta entrevista que vamos a hacer con Laura Corbalán, alias @ponja, en donde nos va a contar un poco cómo se monitorea. ¿Qué es lo que deberían hacer las empresas en Internet, ¿no? Porque yo le digo, una cosa es poner en Google y buscar, y otra cosa muy distinta es entender qué es lo que dicen millones de personas, millones de una marca, de una persona, de un político, en las redes sociales, que esa es la gran novedad. Antes, las empresas, los políticos, con sentarse a hablar con, bueno, no eran tan poquitos, pero 50, 100, 200 editores de medios, la tenían más o menos arreglada. Ahora somos todos periodistas. Todos podemos hablar y todos podemos afectarle la imagen a su empresa o a un político, a un candidato. Y de eso vamos a hablar en esta entrevista que vamos a hacer, que además usted la tiene, por supuesto, en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo. Y yo le digo, mire, como siempre, ¿no? La realidad está ahí, pero algún día vendrá y será a cargo de nosotros. Mientras tanto, aquí en La Hora de Maquiavelo, ¿qué nos importa? La percepción. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a la medianoche, y usted sigue online. Chao.